En la segunda parte de nuestro tema, el pecado, un cáncer que hay que extirpar, estuvimos viendo el problema actual de la humanidad. Y una de las cosas que aporta al problema actual de la humanidad es que cada vez más o con mayor frecuencia hay menos mensajes en los púlpitos de las iglesias que llaman al hombre a confrontarse con el pecado, a rendirle cuentas a Dios y a arrepentirse. Esto nos lleva entonces a preguntarnos qué tan cerca de Dios nos encontramos. Sin duda que el pecado es aquella cosa o poder, o como queramos interpretarlo, que nos aleja definitivamente de Dios, que nos hace darle la espalda a Dios y alejarnos de Él. Por lo tanto, es el propósito del Señor desde un comienzo llamar al hombre a regresar. Fue el propósito de Jesús al venir a esta tierra. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, como lo señaló Mateo capítulo 1, versículo 21. Desde antes, desde el tiempo del profeta Isaías, Dios llama al hombre a ponerse a cuentas con Él. Hoy, en esta tercera parte, quiero compartir con ustedes lo último que nos queda. El pecado, un cáncer que no perdona. Cuando el hombre falló en el principio, la santidad de Dios fue afectada directamente, porque el hombre desobedeció una orden directa de Dios. El pecado provocó que el hombre se viera distante de Dios, al punto que cuando Dios se presenta en el jardín, el hombre y la mujer huyen de la presencia de Dios y buscan esconderse. Eso es lo que ocurre hasta el día de hoy con los seres humanos que no han reconocido a Dios, que no han reconocido a Jesucristo como el verdadero Dios y como el Salvador del mundo. Viven huyendo, viven arrancando. La Biblia dice en el libro de Proverbios: huye el impío sin que nadie lo persiga. El asunto es que, como se dice coloquialmente, podemos huir, pero no escondernos. Pero no es el propósito de Dios ver a un ser humano huyendo de Él, porque lo que Él quiere es restaurar, es sanar, es devolver lo que el pecado ha robado. La ira o el celo de Dios sin duda se encendió en contra del pecado y en justicia Él pagará justamente. ¿En qué pensaría inmediatamente después que le dijeran a usted que tiene cáncer? ¿Cuáles serían las primeras cosas que se vendrían a su mente si en el médico le dijeran que usted tiene cáncer? Quizás algunas de las respuestas podrían ser: en mi familia, en los momentos lindos que he vivido, quizás en el tiempo que hemos perdido, etc. Pero ¿qué nos lleva a pensar todo esto? La respuesta es que definitivamente la palabra cáncer es sinónimo de muerte. El cáncer puede nacer en cualquier persona en cualquier momento. Es por eso que cuando el médico descubre el cáncer en su primera etapa, hay una esperanza de lucha o extirpación y de esa forma prolongar la vida de la persona. Pero cuando el cáncer se ha diseminado y ha hecho metástasis, triste y lamentablemente ya no hay nada que hacer. Todo ser humano nace con el pecado, nace tendiente al pecado. En su naturaleza está
el pecado por herencia de los primeros hombres que pecaron contra Dios. El niño es un ser con pecados, aunque si bien no está consciente de ello. Pero cuando ese niño pasa su etapa de infancia y entra a la adolescencia, comienza a descubrir, comienza a aprender a discernir en base a sus propios valores personales lo que es bueno y lo que es malo. El problema es que discernir lo que es bueno y lo que es malo dentro de nuestros propios estándares de moralidad o de ética, siempre nos encontraremos con el factor de que nuestros pensamientos nunca serán los pensamientos de Dios. El cáncer, en términos metafóricos, ha despertado en su ser y de esa forma comienza su propagación por su alma al punto de dominar el propio cuerpo. Como hemos visto, la santidad de Dios fue afectada a causa del pecado, por lo que la justicia de Dios reacciona fuertemente por aquello que alteró su santidad, es decir, el pecado. Y la única forma que tiene Dios para exterminar el pecado es a través de la muerte. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Todo aquel que peca contra Dios, se deleita en pecar, en estar en contra de Dios, o bien se deleita en aquellos que están en contra de Dios, recibirán como paga la muerte. En Ezequiel capítulo 18, verso 20, dice que el alma que pecare, esa morirá, dándole responsabilidad personal a cada individuo por sus propios actos, palabras y pensamientos. En Romanos capítulo 1, versículo 32, Pablo dice: los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. El mayor problema de dar muerte al pecado es que Él está dentro de nosotros, controlándonos a su antojo. Por eso es que hoy encontramos a muchas personas que, queriendo o más bien sintiendo hacer el bien, no lo pueden hacer, porque hay algo dentro que les impide hacerlo. Entonces, Dios debería erradicar ese pecado juntamente con nosotros. En términos legales, si el pecado está en nosotros, debe erradicarlo con la muerte y tendríamos que nosotros pagar las consecuencias. Esa es la razón de las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, verso 29 y 30, donde manda a sus discípulos o quienes deseen seguirle a cortar con todo aquello que nos pueda hacer caer o pecar. Aquello que puede ser una trampa mortal para nosotros. Con suma urgencia y radicalidad es necesario cortarlo. Solamente pongamos este ejemplo. Un montañista, una persona que se dedica a escalar, en algún momento hace una mala maniobra y su mano queda atascada entre dos rocas sin poderla sacar. Esa persona tiene dos opciones: salvar su mano y quedarse atrapado ahí hasta morir, o con el dolor de su alma
cortar esa mano que quedó atrapada, pero conservar la vida de su cuerpo. En este pasaje de Mateo capítulo 5, que es el versículo que hemos utilizado para esta serie, lo que quiere decir es que el Señor nos pide desarraigar de la vida sin sentimentalismos cualquier cosa que sirva para seducirnos al pecado. Si tenemos un hábito que puede ser una incitación al mal o una relación interpersonal que nos puede descarriar o un placer que podría acabar por arruinar nuestra salud física o moral, tenemos que extirparlo quirúrgicamente de nuestras vidas. La diferencia que hay entre un cáncer real de un cáncer físico con el pecado es que no importa cuán avanzado o reciente esté en la vida del ser humano, el sacrificio de Jesucristo puede borrarlo de nosotros y hacernos verdaderamente libres. En conclusión, la pregunta sería: ¿cómo extirpar ese cáncer de nosotros? Bueno, la respuesta está en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, donde dice: y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y nótese que en el versículo 38 Pedro señala: cada uno de vosotros. Esto implica que el ser humano está absolutamente solo frente a esta situación y que tendrá que hacerse personalmente responsable de sus actos y de su decisión. Es un asunto personal con Dios que trasciende inclusive las opiniones de terceros. Frente a este asunto de salvación, lo que opinen los demás no tiene relevancia, sea quien sea un padre, sea una madre, un hermano, un hijo, un esposo o una esposa, los vecinos, los amigos. Esta es una responsabilidad personal. Si usted quiere ser libre de este mal llamado pecado, la decisión es suya, porque así lo establece el Evangelio de Marcos, capítulo 16, que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y este versículo que he recitado no nos habla sino de la responsabilidad personal de nuestras propias decisiones. El primer paso para extirpar este cáncer es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es la acción de volverse a Dios, cambiar la manera de pensar. Es la acción de dejar de hacer lo malo por hacer lo bueno y lo correcto. Es aquella actitud donde el hombre ha comprendido su condición y que literalmente se siente desahuciado por el juicio de Dios y lo lleva a un sentimiento de dolor, de tristeza y de vergüenza, lo que lo conduce a buscar el perdón de Dios. Pero el hecho de estar simplemente arrepentido no significa haber sido perdonados. ¿Dónde es que ya arrepentidos podemos hallar el perdón? Acá está el segundo paso, de acuerdo a lo establecido en Hechos capítulo 2, verso 38. El bautismo debe ser realizado en el nombre de Jesús, no en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no es una evidencia bíblica de que así deba hacerse.
Todas las evidencias bíblicas, tanto en los evangelios, en el libro de los Hechos, como en las cartas apostólicas, apuntan de que el bautismo, que debe ser por sumersión, debe realizarse en el nombre de Jesús. Este es el momento posterior al arrepentimiento, donde la persona públicamente hace confesión de su fe, donde públicamente se compromete en someterse en el señorío de Jesús en su vida. Se ha declarado anteriormente muerto al mundo y a sus propios placeres engañosos por medio del arrepentimiento y ha resucitado a una nueva vida. Pero ahora ya no solo, sino en Cristo Jesús. Solo en el nombre de Jesús hay libertad para el pecado. Solo el nombre de Jesús posee la autoridad suficiente para perdonar los pecados. No hay otra forma, no hay otro nombre, no hay un título capaz de darle al hombre esta salvación. Por eso es que si alguien te ha dicho que si solamente declarando una oración, repitiendo una oración, ya tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y tus pecados han sido perdonados, quiero invitarle con todo respeto a que cambie de parecer y se aferre a lo que la Biblia realmente dice. Quien ha sido bautizado en el nombre de Jesús recibirá por promesa divina el don del Espíritu Santo, que le permitirá y le ayudará a continuar una vida cristiana dentro de los parámetros bíblicos y de lo que Dios ha establecido en su palabra. Este violento cambio de vida suscitará, sin duda, situaciones difíciles. Situaciones que nos conducirán a la prueba de nuestra fe en Cristo para ver si es o no genuina. Entre estas cosas se puede sufrir el alejamiento de los amigos, el levantamiento de la propia familia, el desprecio de quienes nos rodean. Todo esto, humanamente hablando, contrae dolor y sufrimiento. El punto es que nos puede quitar las fuerzas de continuar. Ahí está el valor del don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la presencia viva y activa de Jesucristo en nosotros. Nos consuela y nos fortalece en los momentos difíciles. Nos capacita y nos llena para compartir con otros el evangelio que salva, que transforma, que restaura y da vida al hombre. Es el regalo de Dios para quienes han creído en Él. Y por último, la religión o la vida religiosa no puede acabar con el pecado. Y al no acabar con el pecado te impide acercarte a Dios. Una vida moralista no tiene dicha eficacia para sacar del corazón del hombre la maldad. Solo Jesús es capaz de salvar al hombre. Y hoy tienes que tomar una decisión. Si te quedas con ese cáncer que te llevará a la muerte, o entras al pabellón de Dios y le permites hacer esta cirugía que no solamente te salvará de este cáncer, sino que te dará la vida eterna. El Señor te bendiga grandemente.